Excelente día. Dándole continuidad al primer video que habíamos hablado un poco sobre lo que era la recuperación mejorada, hablamos sobre la recuperación primaria, rendimiento original, rendimiento corregido, lo que es la secundaria con la inyección de agua, inyección de gas, y de la terciaria hablamos un poco sobre los métodos térmicos, como la inyección alternada de vapor, inyección continua, combustión, en fin. Ahora continuamos con los siguientes métodos. El otro grupo que tenemos es el de los gases. Como primer método tenemos la inyección de CO2. La ventaja de hacer inyección de CO2 es que el CO2 puede hacerse de forma miscible. También hay forma de inyectarlo de inmiscible. La idea con él es hacer desplazamiento. Si es inmiscible, cuando es miscible, él afecta la composición química del crudo, mejorando su relación de movilidad, ya que entra en solución con el crudo que esté en el yacimiento. Tiene ventajas tanto físicas por el mejorar el proceso como tal de desplazamiento, como ambientales, porque los gases de combustión que se están emanando hacia la atmósfera los podemos reinyectar en el yacimiento. Está también la inyección de nitrógeno. ¿En qué consiste la inyección de nitrógeno? El nitrógeno es un gas que es inodoro, incoloro, no reacciona, y como tal él tiene la particularidad de que con el crudo puede generar un empuje y puede mejorar esa relación de movilidad en el efecto de barrido en el desplazamiento. Una de las desventajas que tiene este método es que él puede entrar en solución con el gas y después extraerle esas partículas de nitrógeno se vuelve costoso. Sin embargo, es un método bastante alternativo, ya que el nitrógeno lo conseguimos en la atmósfera. El 78% del aire que respiramos nosotros, 75% está compuesto de nitrógeno. Entonces es una fuente abundante de ese gas. Existe la inyección alternada de agua y gas, que lo que hace es utilizar los beneficios de ambos métodos, de la inyección de agua para el desplazamiento sobre todo, y de la inyección de gas para el mantenimiento de presión. Se va haciendo de forma alternada para evitar bien sea canalización del gas o del agua. Se va haciendo por baches. Está la inyección de gas de combustión, que es no más que ese gas de chimenea que se tiene en las fábricas o en una refinería, se recupera y se inyecta en el yacimiento. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es inyectarlo como gas para hacer ese empuje. Él tiene en su composición química tiene CO2. Él puede mezclarse con el crudo dependiendo, por supuesto, de la presión mínima de miscibilidad. La otra forma que se ha hecho es con inyección de vapor. Se ha inyectado en forma conjunta y con esto han mejorado el desplazamiento del vapor, el radio de calentamiento, y han generado una presurización, lo cual ha repercutido en un mayor factor de recobro. La inyección de gas inerte, lo que es perforar pozos en la cresta del yacimiento para inyectar un gas que no vaya a generar reacción. La idea con esto es presurizar como si fuera una especie de capa de gas para mejorar el factor de recobro del yacimiento, como si estuviéramos alterando el mecanismo de producción capa de gas. Existe el VAPES, que es extracción con vapor. Este método es una variante del SAC-V, también diseñado por Roger Butler, y es lo que consiste en tener dos pozos horizontales, uno inyector y uno productor. El inyector va a ser un inyector de solvente, pero solvente de hidrocarburo. No necesariamente este VAPEX es a alta temperatura. De hecho, su configuración original es inyectarlo a la temperatura y presión del yacimiento, pero el solvente debe estar en forma de vapor. De allí es donde se hacen mezclas con metano, etano, propano, butano para generar un solvente que esté estable en condiciones de yacimiento y pueda diluir el petróleo. Al diluir el petróleo se forma una cámara. El petróleo diluido va drenando hacia la interfase del pozo productor y se va produciendo el crudo mejorado. El otro grupo que se tiene están los químicos. Entre los primeros tenemos la inyección de polímero. La inyección de polímero nace para mejorar, por así decir,
lo que es la inyección de agua. Se le aumenta la viscosidad al polímero y con eso se mejora la relación de movilidad y se tiene un mejor desplazamiento del crudo. Esa es, y de hecho, de esos nombres es que sale la recuperación mejorada, porque se mejoró el agua. Otro método que nace es la inyección de surfactante, que lo que es inyectar un surfactante que él va a disminuir la tensión interfacial y la tensión superficial, tratando de disminuir la saturación de petróleo residual y a su vez mejorando esa relación de movilidad, afectando esas tensiones interfaciales. ¿Cuál es el punto con la inyección de surfactante? Que no se han alcanzado valores muy altos. Sin embargo, 5, 6, 8%, 10% es bastante de recobro. El punto es el precio del producto como tal. Otro método que existe es la inyección de solución alcalina, que lo que hace es a los crudos que son pesados, normalmente hay crudos que son ácidos. Esos crudos que son ácidos, que tienen número de acidez mayor a 2, a 4, tienen surfactantes naturales. ¿Qué es lo que hace la solución alcalina? Activar esos surfactantes naturales para así disminuir esa tensión interfacial, la tensión superficial y mejorar la relación de movilidad del crudo. Estos tres métodos, después hubo una idea, bueno, si podemos mejorar con la inyección del polímero la eficiencia volumétrica de desplazamiento y con la inyección de solución alcalina y surfactantes la eficiencia microscópica de desplazamiento, porque no los mezclamos, y de ahí es donde nace el ASP, que utiliza las bondades de estos tres productos. La diferencia acá es que la solución alcalina realmente sale como un sacrificante, por así decirlo, ya que hay un fenómeno químico que es el de absorción, donde la roca va a tratar por intercambio iónico de absorber los productos. En ese caso, con la solución alcalina se evita eso, ya que el yacimiento va a tratar de absorberla a él y es el más económico de todo, y así se logra un mejor desplazamiento y un mayor aumento de factor de recobro. Otros métodos que tenemos es la nanotecnología. Aquí ya lo que se hace es alterar las moléculas en los niveles más pequeños. La idea ¿cuál es? Cuando una molécula está en un estado estable, ella sí tiene un comportamiento, pero si ocurre un cambio, ella se va a comportar de otra forma. Eso es lo que consiste la nanotecnología. Se ha aplicado en recuperación mejorada para estudios de inyección de surfactantes, mejorando así la reducción de la tensión interfacial y superficial y a su vez cambiando la mojabilidad. Es una de los estudios que se está haciendo. Hay varias empresas y varios institutos de investigación abocados a esto y ha dado muy buenos resultados. El otro método que tenemos es la inyección de emulsiones, que lo que se quiere es generar una emulsión para tener un fluido desplazante que tenga una viscosidad mayor a la del agua en comparación con la del agua, para así mejorar esa relación de movilidad y poder hacer un mejor desplazamiento. Finalmente tenemos un grupo que se llaman los otros, que son donde no tienen cabida en los tres grupos principales. El primero es el microorganismo. La idea del microorganismo es tener unas bacterias, acostumbrar a esas bacterias a que coman un tipo de dieta, un tipo de crudo, se comen unas cadenas largas y así se puede mejorar el crudo en condiciones de yacimiento. Adicionalmente, las bacterias generan unos aminoácidos que afectan la viscosidad, disminuyen esa viscosidad del crudo y pueden mejorar la movilidad. Desventaja de este método: el control de la procreación de esas bacterias en el yacimiento, ya que han generado problemas de taponamientos en los pozos. La vibrosísmica en varios países, en Rusia, en China, se han dado cuenta que cuando ocurre un evento sísmico mejora la productividad de algunos campos de sus países. En ese sentido se han visto pruebas, se han hecho pruebas donde generando con ondas una vibrosísmica para poder mejorar la productividad del yacimiento y por supuesto mejorar ese factor de recobro. El CHOPS es el Cold Heavy Load Production with Sense. Es un método que se utiliza sobre todo en Canadá, donde no colocan una restricción como un control de arena, sino que se pone a producir todo el pozo del yacimiento sin restricción. Eso va a repercutir en una alta tasa de producción de arena. Ahora,
Con el diferencial de presión y la arena más el fluido que viene allí, se forma el fenómeno de licuefacción, donde los sólidos se comportan como unos pseudolíquidos. Esto hace que se tenga una mayor recuperación de petróleo hasta que llega un punto donde se estabiliza la tasa de producción de arena, y al no tener restricción va a ser mucho más productivo los pozos del yacimiento. Existe la inyección pulsada de agua, que no es más que generar unos pulsos magnéticos en el momento que se hace la inyección de agua, para así dispersar de alguna forma los canales por donde va a pasar el agua, el frente de inyección, y así tener un frente mucho más homogéneo. Y finalmente tenemos acá lo que es el plasma. La generación de plasma, eso lo han hecho en los países árabes. En Omán hicieron unas pruebas donde generaban plasma en el yacimiento a altas temperaturas, estamos hablando por encima de los 100 grados centígrados, y con esto en matrices calcáreas recuperaban mucho más el petróleo, ya que diluían el carbonato de calcio a partir de 250 grados centígrados. Él se descompone en dióxido de calcio y óxido de calcio y dióxido de carbono, lo cual va a mejorar la porosidad en un 100% y las permeabilidades hasta en un 1000%. Con esto ellos han logrado tener una mejor conectividad en la matriz, que es donde está el hidrocarburo. Esto, como lo vemos acá, entonces lo que es la recuperación secundaria y recuperación terciaria forma parte de la recuperación mejorada de crudos. Espero haya sido de su agrado esta explicación. Aquí les dejo nuestras redes sociales. Si les gustó el video, no olviden compartirlo, y próximamente estaremos con otros videos adicionales para estas pastillas de conocimiento, píldoras de conocimiento. Mucho gusto y espero que se encuentren muy bien.